Me quitaron a mi hijo, mi marido brindó por ello con champán, y usaron su poder para destrozarme. Pero no sabían que yo había diseñado la tumba financiera en la que iban a enterrar su imperio. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo empezó con un dolor agudo, una punzada que me dobló en dos en el salón de mi propia casa. Con 7 meses de un embarazo de alto riesgo, el pánico se apoderó de mí. Llamé a mi marido, Marcos de la Vega, mientras hacía las maletas para un crucero de lujo por las islas griegas. Su respuesta fue un jarro de agua fría. Me dijo que era un drama de madre primeriza, que llamara a un taxi, y que dejara de ser tan dependiente. El viaje, por supuesto, no era reembolsable. Llegué sola al hospital, aterrorizada. Horas más tarde, tras una intervención de urgencia, un médico me dio la noticia con palabras que sonaban lejanas y huecas. Había perdido al bebé. El silencio en esa habitación estéril era ensordecedor. En un intento desesperado por conectar con algo, cogí el móvil. Y allí estaba. Una foto que Marcos acababa de publicar. Él y sus padres, Ricardo y Leonor, en la cubierta de un crucero, brindando con copas de champán. La leyenda de la foto lo destrozó todo. Hay cosas que merecen la pena celebrar. La familia es lo primero. En ese instante, mi dolor se transformó. La pena se congeló, se endureció, y se convirtió en una determinación fría y afilada como un diamante. Aquella crueldad casual, aquel desprecio absoluto por mi sufrimiento, se convirtió en el cimiento de todo lo que vendría después. Mi nombre es Clara Montes, y esa noche decidí que iba a demoler su mundo. Antes de Marcos, yo era una arquitecta prometedora. Crecí en Gijón, en un barrio humilde. Mi padre, jefe de obras, me enseñó que una base sólida lo es todo. Conseguí una beca para estudiar arquitectura en Madrid, y destaqué, no por diseñar edificios bonitos, sino por entender los sistemas, los puntos de tensión, y la integridad estructural de cualquier cosa. Sabía encontrar la grieta que podía derribarlo todo. Conocí a Marcos de la Vega, el encantador heredero de un imperio inmobiliario, en una gala universitaria. Me enamoré de su carisma, creyendo que su amor era genuino. Pero para su familia, los de la Vega, yo siempre fui una extraña, una diversión temporal de dinero nuevo para su hijo. Nunca encajé en su mundo de apellidos compuestos y desprecios velados, pero lo ignoré por amor. Por él y por la familia que creía que estábamos construyendo, puse mi carrera en pausa. Un sacrificio que hice feliz, convencida de que nuestro futuro lo merecía. Vivíamos en una magnífica casa que yo misma había diseñado, un símbolo de nuestro amor. O eso pensaba yo. Resultó que solo estaba construyendo una bonita jaula, y la puerta estaba a punto de cerrarse de golpe. El divorcio fue tan rápido como brutal. Aún recuperándome física y emocionalmente en una cama prestada, recibí los papeles. Los abogados de la familia de la Vega me ofrecieron una indemnización insignificante, una miseria de 75.000 euros, vinculada a un estricto acuerdo de confidencialidad. No era una compensación, era el precio de mi silencio. Usaron mi dolor en mi contra, pintándome como emocionalmente inestable ante su poderoso círculo social. Mientras yo aprendía a vivir con un vacío en el alma, Marcos ya se dejaba ver con una nueva mujer, una que sus padres sí aprobaban. En cuestión de semanas, lo había perdido todo, a mi hijo, a mi marido, mi casa y mi reputación. Me quedé sin nada, o casi nada. Tenía ese cheque, el dinero con el que pretendían borrarme, y un profundo y ardiente sentido de la injusticia que eclipsaba cualquier atisbo de pena. Ellos creían que me habían destruido, pero solo me habían quitado todo lo que me distraía de mi verdadero talento. Lo que los de la Vega, con toda su soberbia, no recordaban, era quién era yo profesionalmente. Antes de dejar mi trabajo, fui la arquitecta principal de una propuesta confidencial y revolucionaria para el proyecto Centinela, un enorme contrato de reurbanización urbana en Madrid valorado en miles de millones de euros. El imperio inmobiliario de Ricardo de la Vega estaba apostando todo su futuro a ganar ese contrato. Era su gran joya de la corona, el proyecto que consolidaría su legado. Y yo, la esposa inestable y desechada, tenía en mi cabeza cada detalle, cada debilidad y cada oportunidad de ese plan. Conocía todas las flaquezas en la infraestructura de la ciudad, todas las lagunas políticas y todas las vulnerabilidades urbanísticas. No solo tenía el plan maestro para el proyecto ganador, sino que también conocía la fórmula exacta para llevar a la quiebra a cualquiera que se opusiera a él de la manera incorrecta. Mi motivación ya no era el amor o la construcción, era el recuerdo de aquella habitación de hospital silenciosa, alimentada por la imagen de ese brindis con champán. Esa imagen se convirtió en mi plano, en mi guía.
La venganza no sería un acto de pasión, sería un proyecto de demolición perfectamente calculado. Así que desaparecí. El primer paso fue cobrar ese cheque. Los 75.000 euros se sintieron como el capital inicial más sucio, y a la vez, más poderoso del mundo. Me mudé a un pequeño apartamento anónimo en un barrio de Madrid donde nadie de su círculo se dignaría a poner un pie. Corté lazos con todos nuestros amigos en común. Sabía que la mayoría ya había elegido su bando, susurrando a mis espaldas sobre mi crisis nerviosa. Dejé que lo hicieran. Cuanto menos supieran de mí, mejor. Mi antigua vida, la de Clara de la Vega, había muerto en aquel hospital. Era hora de que naciera alguien nuevo. Con una parte del dinero, fundé con acento agudo una empresa de consultoría fantasma. No era más que un nombre en un registro mercantil y una página web sencilla. La llamé Diseños Vértice. Un nombre que no significaba nada para nadie, pero que para mí lo era todo. Un vértice es un punto donde las líneas se encuentran. Y yo iba a ser el punto donde su ascenso y su caída colisionarían. Mi nuevo despacho era la mesa de la cocina. Mi equipo era mi ordenador portátil, y una mente que trabajaba sin descanso. Comencé a estudiar meticulosamente los registros públicos del proyecto Centinela, cruzando la información con los archivos confidenciales que, por suerte, había guardado en una nube personal. La arrogancia de Ricardo de la Vega era legendaria, y esa sería su ruina. Identifiqué a su competidor más grande y agresivo, una constructora con mucho dinero pero con poca finura estratégica. Eran el ariete perfecto, fuerte y directo, pero necesitaban a alguien que les dijera exactamente en qué punto del muro golpear. Les envié un correo electrónico anónimo y encriptado. No me presenté, simplemente les ofrecí un análisis estratégico imbatible del proyecto. Para demostrar mi valía, les adjunté un pequeño dato, una información crucial sobre una recalificación de terrenos que nadie más conocía. Era un cebo, una pequeña muestra de mi poder, una pieza de información tan precisa y valiosa que sería imposible de ignorar. Sabía que despertaría su codicia y su curiosidad. Estaba plantando una semilla en la mente de sus enemigos. Una semilla que crecería hasta convertirse en un árbol que estrangularía el imperio de los de la Vega. La respuesta no tardó en llegar. Un mensaje escueto y directo a mi bandeja de entrada cifrada. Estaban interesados. Querían saber más. No preguntaron quién era yo, solo qué quería a cambio. El juego había comenzado. Yo era una estratega fantasma, moviendo los hilos desde un piso anónimo. Mi plan no era simplemente ayudar al competidor a ganar. Eso habría sido demasiado simple. Mi objetivo era orquestar la derrota de los de la Vega de una forma magistral y humillante. Usando mi conocimiento de la arrogancia de Ricardo, empecé a filtrar desinformación calculada a través de canales indirectos. Le hice creer que tenía un topo dentro del ayuntamiento, una fuente privilegiada que le daba ventaja. Empecé a susurrarle al oído, a través de terceros, sobre la importancia de ciertos terrenos adyacentes al proyecto principal. Terrenos que, en realidad, eran completamente inútiles. Él, cegado por su ego y convencido de su astucia, empezó a comprar. Pagó precios desorbitados por parcelas que no valían nada, hundiendo el capital líquido de la familia en una trampa que yo había diseñado, pero que él mismo estaba construyendo con entusiasmo. Cada adquisición que celebraba en su despacho de lujo era un clavo más en el ataúd de su empresa. Lo estaba desangrando financieramente, poco a poco, mientras él se sentía más poderoso que nunca. Estaba tan seguro de su victoria que no veía cómo la base de su imperio se estaba agrietando. Mientras tanto, yo proporcionaba al competidor la estrategia real. Les mostraba los puntos débiles del proyecto de Ricardo, las promesas inviables, los costes ocultos. Les di las herramientas no solo para presentar una propuesta mejor, sino para exponer públicamente las fallas de los de la Vega cuando llegara el momento. La gente habla de la venganza como un plato que se sirve frío. Para mí no era una cuestión de temperatura, era una cuestión de estructura. Cada correo, cada dato filtrado, cada consejo estratégico era un cálculo preciso. Estaba diseñando un colapso. Y sabía, como solo un arquitecto puede saberlo, que cuando el punto de ruptura llegara, todo se vendría abajo a la vez. El silencio de mi apartamento ya no era el silencio de la pérdida. Se había convertido en el silencio de la concentración, de la caza. Ellos se habían olvidado de mí, me habían borrado de su historia. Pero pronto descubrirían que yo no era un capítulo que se podía arrancar, sino la autora del epílogo de su ruina. Hoy vais a descubrir cómo me quitaron a mi hijo, cómo mi marido brindó por ello con champán, y cómo usaron su poder para destrozarme. Pero no sabían que yo había diseñado la tumba financiera en la que iban a enterrar su imperio. Escucha mi historia hasta el final y dime,
¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo empezó con un dolor agudo, una punzada que me dobló en dos en el salón de mi propia casa. Con 7 meses de un embarazo de alto riesgo, el pánico se apoderó de mí. Llamé a mi marido, Marcos de la Vega, mientras hacía las maletas para un crucero de lujo por las islas griegas. Su respuesta fue un jarro de agua fría, el primero de muchos que estaban por llegar. Me dijo que era un drama de madre primeriza, que llamara a un taxi, y que dejara de ser tan dependiente. El viaje, por supuesto, no era reembolsable. Así que me fui sola al hospital, aterrorizada, mientras él se embarcaba hacia el sol del Mediterráneo sin mirar atrás. Esa indiferencia fue solo el principio de la pesadilla que me esperaba, una que ni en mis peores sueños habría imaginado. Horas más tarde, tras una intervención de urgencia, un médico me dio la noticia con palabras que sonaban lejanas y huecas. Había perdido al bebé. El silencio en esa habitación estéril era ensordecedor. En un intento desesperado por conectar con algo, cogí el móvil. Y allí estaba. Una foto que Marcos acababa de publicar. Él y sus padres, Ricardo y Leonor, en la cubierta de un crucero, brindando con copas de champán. La leyenda de la foto lo destrozó todo. Hay cosas que merecen la pena celebrar. La familia es lo primero. En ese instante, mi dolor se transformó. La pena se congeló, se endureció y se convirtió en una determinación fría y afilada como un diamante. Mi nombre es Clara Montes, y esa noche decidí que no iba a llorar más. Iba a demoler su mundo. Antes de Marcos, yo era una arquitecta prometedora. Crecí en Gijón, en un barrio humilde. Mi padre, jefe de obras, me enseñó que una base sólida lo es todo. Conseguí una beca para estudiar arquitectura en Madrid, y destaqué, no por diseñar edificios bonitos, sino por entender los sistemas, los puntos de tensión, y la integridad estructural de cualquier cosa. Sabía encontrar la grieta que podía derribarlo todo. Conocí a Marcos de la Vega, el encantador heredero de un imperio inmobiliario, en una gala universitaria. Me enamoré de su carisma, creyendo que su amor era genuino. Pero para su familia, los de la Vega, yo siempre fui una extraña, una diversión temporal de dinero nuevo para su hijo. Nunca encajé en su mundo de apellidos compuestos y desprecios velados, pero lo ignoré por amor, creyendo que éramos nosotros contra el mundo. Por él y por la familia que creía que estábamos construyendo, puse mi carrera en pausa, un sacrificio que hice feliz, convencida de que nuestro futuro lo merecía. Vivíamos en una magnífica casa que yo misma había diseñado, un símbolo de nuestro amor. O eso pensaba yo. Resultó que solo estaba construyendo una bonita jaula, y la puerta estaba a punto de cerrarse de golpe en mi cara. El divorcio fue tan rápido como brutal. Aún recuperándome física y emocionalmente en una cama prestada, recibí los papeles. Los abogados de la familia de la Vega me ofrecieron una indemnización insignificante, una miseria de 75.000 euros, vinculada a un estricto acuerdo de confidencialidad. No era una compensación, era el precio que le ponían a mi silencio y a la vida de mi hijo. Usaron mi dolor en mi contra, pintándome como emocionalmente inestable ante su poderoso círculo social. Mientras yo aprendía a vivir con un vacío en el alma, Marcos ya se dejaba ver con una nueva mujer, una que sus padres sí aprobaban. En cuestión de semanas, lo había perdido todo: a mi hijo, a mi marido, mi casa y mi reputación. Me habían borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Me quedé sin nada, o casi nada. Tenía ese cheque, el dinero con el que pretendían comprar mi olvido, y un profundo y ardiente sentido de la injusticia que eclipsaba cualquier pena. Lo que los de la Vega, con toda su soberbia, no recordaban, era quién era yo profesionalmente. Antes de dejar mi trabajo, fui la arquitecta principal de una propuesta confidencial y revolucionaria para un proyecto que cambiaría Madrid. Esa propuesta era para el Proyecto Centinela, un enorme contrato de reurbanización urbana valorado en miles de millones de euros. El imperio inmobiliario de Ricardo de la Vega estaba apostando todo su futuro a ganar ese contrato. Era su gran joya de la corona. Y yo, la esposa inestable y desechada, tenía en mi cabeza cada detalle, cada debilidad y cada oportunidad de ese plan. Conocía todas las flaquezas en la infraestructura de la ciudad, todas las lagunas políticas y todas las vulnerabilidades urbanísticas. No solo tenía el plan maestro para el proyecto ganador, sino que también conocía la fórmula exacta para llevar a la quiebra a cualquiera que se opusiera a él de la manera incorrecta. Mi motivación ya no era el amor o la construcción, era el recuerdo de esa foto, de ese brindis con champán. Esa imagen se convirtió en mi plano, en mi guía. La venganza no sería un acto de pasión, sería un proyecto de demolición perfectamente calculado. Así que desaparecí. El primer paso fue cobrar ese cheque.
Los 75.000 euros se sintieron como el capital inicial más sucio y, a la vez, más poderoso del mundo. Mi antigua vida había muerto. Era hora de empezar a construir su ruina. Me quitaron a mi hijo, mi marido brindó por ello con champán y usaron su poder para destrozarme. Pero no sabían que yo había diseñado la tumba financiera en la que iban a enterrar su imperio. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo empezó con un dolor agudo, una punzada que me dobló en dos en el salón de mi propia casa. Con 7 meses de un embarazo de alto riesgo, el pánico se apoderó de mí. Llamé a mi marido, Marcos de la Vega, mientras hacía las maletas para un crucero de lujo por las islas griegas. Su respuesta fue un jarro de agua fría. Me dijo que era un drama de madre primeriza, que llamara a un taxi y que dejara de ser tan dependiente. El viaje, por supuesto, no era reembolsable. Llegué sola al hospital, aterrorizada. Horas más tarde, tras una intervención de urgencia, un médico me dio la noticia con palabras que sonaban lejanas y huecas. Había perdido al bebé. El silencio en esa habitación estéril era ensordecedor. En un intento desesperado por conectar con algo, por encontrar un ancla en medio de la nada, cogí el móvil. Y allí estaba, una foto que Marcos acababa de publicar. Él y sus padres, Ricardo y Leonor, en la cubierta de un crucero, sonriendo a la cámara, brindando con copas de champán que brillaban bajo el sol del Mediterráneo. La leyenda de la foto lo destrozó todo. Hay cosas que merecen la pena celebrar. La familia es lo primero. En ese instante, mi dolor se transformó. La pena se congeló, se endureció, y se convirtió en una determinación fría y afilada como un diamante. Aquella crueldad casual, aquel desprecio absoluto por mi sufrimiento y por la vida que habíamos perdido, se convirtió en el cimiento de todo lo que vendría después. Mi nombre es Clara Montes, y esa noche decidí que iba a demoler su mundo pieza por pieza. Antes de que mi mundo se hiciera añicos, mi vida olía a cemento húmedo y a salitre. Crecí en Gijón, en un piso modesto donde las vigas de madera crujían con las historias de mi padre. Él era jefe de obras, un hombre de manos callosas y pocas palabras, pero me enseñó la lección más importante de todas. Una base sólida lo es todo. No se refería solo a los edificios, sino a la vida, a la gente, a los principios. Esa idea se convirtió en mi brújula, en la esencia de todo lo que yo era. Mi sueño siempre fue construir, pero no con ladrillos, sino con un futuro lejos de allí. Pasé mi adolescencia encerrada entre libros, luchando por cada décima para conseguir esa beca que me llevaría a Madrid. Cuando lo logré, sentí que había puesto el primer pilar de mi nueva vida. Dejé atrás el mar Cantábrico, a mi padre con un abrazo torpe y orgulloso en la estación de autobuses, y me zambullí en una ciudad que me parecía un gigante dispuesto a devorarme. En la Facultad de Arquitectura, no era la más popular ni la que hacía los diseños más extravagantes. Mi talento era otro, uno más silencioso. Yo no veía edificios, veía esqueletos, sistemas de cargas, puntos de tensión. Entendía dónde una estructura podía fallar, dónde una pequeña grieta podía convertirse en una catástrofe. Mis profesores decían que tenía una visión casi forense de la arquitectura, y esa habilidad me hizo destacar de una forma que nunca había imaginado. Fue en una de esas galas universitarias, a las que iba más por obligación que por gusto, donde conocí a Marcos. Él era todo lo que yo no era. Seguro, encantador, con ese aire de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Heredero de un imperio inmobiliario, podría haber sido arrogante, pero conmigo fue diferente. Me escuchó hablar de la integridad estructural del acero con una fascinación que me pareció genuina. Esa noche, por primera vez, me sentí vista. Nuestra relación fue un choque de mundos. Yo le enseñé los bares de Malasaña donde servían la cerveza más fría, y él me llevó a cenas donde el vino costaba más que mi alquiler. Sus padres, Ricardo y Leonor, nunca me aceptaron del todo. Para ellos, yo era la chica de Gijón, una anécdota, una fase. Sonreían en las comidas familiares, pero sus ojos me analizaban con la frialdad de un tasador. Lo ignoré, porque el amor de Marcos parecía un escudo suficiente contra todo. Recuerdo una vez, al principio de todo, cuando él estaba atascado con un proyecto para la empresa de su padre. Era un problema de logística y cimientos en un terreno complicado. Pasé toda una noche con él, dibujando en servilletas de papel, explicándole cómo redistribuir las cargas, cómo aprovechar una falla del terreno a su favor. Al día siguiente, presentó mi idea como si fuera suya, y recibió los elogios de su padre. No me importó, porque su éxito se sentía como el nuestro. Mi propia carrera iba viento en popa, estaba en una de las firmas más prestigiosas de Madrid,
liderando proyectos que me llenaban de orgullo. Estaba construyendo mi nombre, mi independencia, mi propia base sólida. Por fin, la chica de Gijón que estudiaba hasta la madrugada se había hecho un hueco. Tenía un futuro que era mío, diseñado y levantado por mi propio esfuerzo, y me sentía invencible. Pero entonces, llegó el plan de formar una familia. Fue una decisión de los dos, un sueño compartido. Marcos me habló de la importancia de que estuviera tranquila, de que me cuidara. Dejar mi trabajo no fue una exigencia, fue una elección que tomé por amor, convencida de que estaba invirtiendo en el proyecto más importante de mi vida, nosotros. Creí que estaba cambiando mis planos por los de un futuro juntos. La casa en la que vivimos fue mi último proyecto profesional y mi primer proyecto personal. Cada rincón, cada viga, cada ventana fue diseñada por mí, pensando en la vida que crecería dentro de esas paredes. Era mi obra maestra, un símbolo de mi amor y mi compromiso. Puse toda mi alma en esa estructura, creyendo que estaba construyendo un refugio inexpugnable para mi familia, para mi hijo. Poco antes de que todo se viniera abajo, recuerdo una tarde de primavera. Estábamos de pie, en medio del salón a medio construir, con el olor a pintura fresca flotando en el aire. Marcos me rodeó con sus brazos por la espalda, puso sus manos sobre mi vientre y susurró: «Aquí vamos a ser felices, Clara. Has construido el lugar perfecto para nosotros». Le creí cada palabra. No sabía que, en realidad, estaba diseñando mi propia jaula. El alta del hospital fue como salir de una burbuja de silencio, para entrar en un mundo que ya no reconocía. El taxista me dejó en la puerta de un apartahotel impersonal, que mi padre había pagado desde Gijón. No volví a la casa que había diseñado, a la cuna que habíamos montado. Entré en una habitación que olía a lejía y a vidas de paso. Y el vacío que sentía en mi interior pareció encontrar su eco perfecto en aquellas 4 paredes anónimas. A los 2 días, un mensajero tocó a la puerta. No era Marcos, ni siquiera un rostro familiar, era un hombre con un uniforme que me entregó un sobre grueso. Dentro estaban los papeles del divorcio y el acuerdo. Todo estaba atado, rápido y eficiente, como una demolición controlada. No hubo una llamada, ni una explicación. Mi matrimonio se disolvió con la misma frialdad con la que me habían dejado sola en el hospital. Una tarde, incapaz de soportar más el encierro, caminé hasta nuestro antiguo barrio. Me quedé en la acera de enfrente, mirando la casa. Mi casa. Vi las luces encendidas y, por un instante, imaginé que dentro seguía mi vida. Pero entonces vi una furgoneta de mudanzas. Estaban sacando mis cosas, mis libros, mi ropa, todo metido en cajas de cartón sin cuidado. Me estaban borrando de mi propia creación. El cheque de 75.000 euros llegó por correo certificado. Lo miré durante horas. No era una compensación, era una mordaza. El precio de mi silencio. El valor que le ponían a la vida de mi hijo, a mi reputación destrozada. Sentí la tentación de romperlo en 1000 pedazos, pero una voz fría en mi interior me dijo que lo guardara. La rabia era gratis, pero la venganza iba a costar dinero. El teléfono dejó de sonar. Los mensajes de WhatsApp de nuestros amigos se detuvieron. Al principio, pensé que no sabían qué decir. Luego entendí que habían elegido bando. El bando del poder, del dinero, del crucero y el champán. Mi tragedia era un inconveniente social, una mancha en su círculo perfecto, y era más fácil fingir que yo ya no existía. Me enteré de los rumores por una antigua compañera de trabajo que tuvo la decencia de llamarme. La pobre Clara, ha perdido la cabeza. Siempre fue un poco inestable. Marcos ha hecho lo correcto. Necesita a alguien fuerte a su lado. No solo había perdido a mi hijo. Ahora también me estaban robando mi cordura, reescribiendo mi historia para que ellos quedaran como los héroes pacientes, y yo como la loca desquiciada. Un día, en el supermercado, me crucé con Elena, una de las esposas con las que solía ir a clases de yoga. Al verme, su cara se transformó. Fue una mezcla de lástima y pánico. Murmuró un «lo siento mucho» sin mirarme a los ojos, y prácticamente huyó con su carrito. Me quedé paralizada en el pasillo de los lácteos, sintiéndome como una apestada, un fantasma que la gente no quería ver. La confirmación de mi reemplazo llegó en papel couché, una foto en una revista de sociedad. Marcos, sonriente y bronceado, con el brazo alrededor de una mujer rubia, perfecta y aprobada por la familia. El pie de foto hablaba de nuevos comienzos, y de encontrar la felicidad después de la tormenta. Mi tormenta, la que ellos habían provocado y de la que ahora se beneficiaban. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. Las miradas frías de Leonor,
los comentarios condescendientes de Ricardo sobre mi origen humilde, la facilidad con la que Marcos siempre había cedido a los deseos de sus padres. Yo nunca había sido parte de la familia, solo era un vientre de alquiler para su heredero, y cuando el proyecto falló, simplemente me desecharon como material de obra defectuoso. Intenté buscar trabajo. Llamé a antiguos contactos, envié mi currículum. Las respuestas eran siempre las mismas, educadas pero distantes. No tenemos nada en este momento, te tendremos en cuenta. El apellido de la Vega era un sello de calidad en Madrid, y yo era la nota a pie de página que advertía del riesgo. Me habían puesto en una lista negra profesional sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. Toqué fondo una noche de lluvia. Estaba sentada en el suelo de la habitación del hotel, con una pizza fría en la caja y el cheque sobre la mesa. No había llorado desde el hospital, pero esa noche las lágrimas vinieron con una fuerza que me ahogaba. Lloré por mi hijo, por el amor que creí tener, por la arquitecta que una vez fui. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que solo quedó un vacío helado. Mi cuerpo era un mapa de la derrota. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes, y a veces, al despertar, mi mano iba instintivamente a mi vientre, buscando una curva que ya no estaba. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, una mujer hueca cuyos cimientos se habían derrumbado por completo. Era la ruina de lo que una vez había sido. Mi padre me llamaba cada noche. Sus conversaciones eran torpes, llenas de silencios. No sabía qué decir, pero su constancia era el único ancla que me quedaba. Tú eres fuerte, Clara, me decía. Tienes buenos cimientos. Y aunque yo no me lo creía, escuchar su voz me recordaba que antes de ser Clara de la Vega, había sido Clara Montes, la hija de un jefe de obras que sabía que todo se puede reconstruir. Al final, fui al banco a cobrar el cheque. La cajera lo procesó sin mirarme, un trámite más en su día. Mientras veía los números aparecer en mi cuenta, no sentía alivio, sino una extraña sensación de poder. Era su dinero, sí, pero ahora era mi herramienta. Era el primer ladrillo de lo que fuera que viniera después. Una mañana, mientras tomaba un café amargo, vi a Ricardo de la Vega en la sección de economía de un periódico. Hablaba con una arrogancia desmedida sobre el proyecto Centinela, asegurando que su victoria era inevitable. Ver su cara de suficiencia, su confianza ciega, encendió algo en mí. No era odio, era algo más frío, más preciso, era un desafío. El dolor no desapareció, pero empezó a cambiar de forma. La pena se solidificó, se compactó, hasta convertirse en el núcleo de una nueva estructura. Dejó de ser una debilidad para convertirse en mi combustible. Cada humillación, cada desprecio, cada recuerdo doloroso, se convirtió en un componente de mi nuevo proyecto. La imagen de ellos tres brindando en el crucero dejó de atormentarme en mis pesadillas. Ahora la proyectaba en mi mente a voluntad, como si fuera un plano. Analizaba sus sonrisas, el brillo del champán, el cielo azul. Ya no era un recuerdo de mi pérdida, era la imagen de mi objetivo. Era el edificio que iba a derribar. Mi mente, la mente de la arquitecta, la que habían descartado como inestable, empezó a funcionar de nuevo. Dejé de ver mi vida como una ruina, y empecé a ver la suya como una estructura. Una estructura imponente, sí, pero llena de arrogancia, de puntos ciegos, de grietas. Y yo era una experta en encontrar el punto exacto donde aplicar la presión. Esa tarde, en una servilleta de papel, escribí 2 palabras: diseños vértice. Un nombre sin historia, sin reputación, invisible. Perfecto. Un vértice es un punto donde convergen las líneas, donde todo cambia de dirección. Y yo estaba a punto de cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Ellos creían que me habían destruido, que me habían reducido a escombros, pero se equivocaban. No me habían destruido, me habían despejado el terreno, me quitaron todo lo que me importaba, todo lo que me distraía, dejándome solo con lo esencial, mi mente. Y se habían olvidado de que yo no solo construía edificios, también sabía, con una precisión milimétrica, cómo demolerlos. Lo que los de la Vega, en su torre de marfil, nunca llegaron a comprender es que no me lo habían quitado todo. Se llevaron la casa, el dinero, el futuro que había imaginado. Pero me dejaron lo único que no podían tocar, lo que ni siquiera sabían que tenía valor, mi mente. Ellos veían a la esposa desconsolada, a la mujer emocionalmente inestable que habían creado en susurros. Se olvidaron por completo de la arquitecta, se olvidaron de quién era yo antes de llevar su apellido. Mi verdadero recurso oculto no eran los 75.000 euros que me tiraron como si fuesen limosna. Ese dinero era solo la herramienta, el capital inicial. Mi arma secreta estaba guardada en un lugar mucho más seguro, en mi memoria y en una carpeta encriptada en la nube que ellos desconocían.
Contenía los planos, los estudios y las estrategias de un proyecto que iba a definir el futuro de Madrid. Un proyecto en el que me había dejado la piel. Antes de poner mi carrera en pausa para formar una familia, yo era la arquitecta principal de la propuesta para el proyecto Centinela, un contrato de reurbanización urbana de miles de millones de euros. No era un trabajo más, era el proyecto de una vida. Me sumergí en él durante más de un año, dedicándole noches y fines de semana. Conocía cada centímetro de esos planos, cada normativa, cada posible obstáculo. Mi trabajo no se limitó a diseñar edificios. Fui mucho más allá. Investigué las infraestructuras subterráneas de la ciudad, las antiguas redes de saneamiento, los vacíos legales en las leyes de urbanismo, y las tensiones políticas entre el ayuntamiento y la comunidad. No solo tenía el plan para construir, sino que también conocía todos los puntos débiles que podían provocar un derrumbe. Tenía el mapa completo del campo de batalla. Y por supuesto, el principal postor, la empresa que se jugaba su futuro a una sola carta en este proyecto, era de la Vega Inmobiliaria. Ricardo, mi suegro, hablaba de ello con una codicia que le brillaba en los ojos. Era su obsesión, el broche de oro para su legado. Y yo, la nuera invisible, tenía en mi cabeza la llave para dárselo todo, o para arrebatárselo para siempre. Su desprecio fue mi mejor camuflaje. Nunca me vieron como una igual, ni siquiera como una profesional competente. Para ellos, yo era un adorno para su hijo, la chica de provincias que había tenido suerte. Marcos a menudo presentaba mis ideas como suyas en las reuniones familiares, y yo, cegada por el amor, le dejaba hacerlo. Esa falta de reconocimiento, que antes me dolía, se convirtió en mi mayor ventaja. Me subestimaron hasta un punto que resultaba casi cómico. No imaginaban que yo no solo guardaba los planos finales, sino también todos los borradores, los estudios de viabilidad que descartamos, los análisis de la competencia, y lo más importante, las vulnerabilidades de su propia propuesta. Sabía dónde habían recortado gastos, qué promesas eran difíciles de cumplir, y qué parte de su plan se basaba más en la arrogancia que en la realidad. Los conocía mejor que ellos mismos. Aquella noche, mientras miraba el cheque sobre la mesa del hotel, el dolor no se fue, pero algo cambió. La arquitecta que había en mí, la que resolvía problemas y encontraba fallos estructurales, despertó de su letargo. Dejé de verme como una víctima y empecé a verlos a ellos como un edificio mal construido. Imponente por fuera, pero con los cimientos llenos de grietas. La venganza dejó de ser una idea abstracta, un grito de rabia, se convirtió en un proyecto. Con un objetivo claro, un presupuesto definido y un plan de ejecución por fases. El proyecto Centinela no sería su coronación, sino su epitafio. Y yo sería la arquitecta que diseñaría su ruina con la misma precisión con la que una vez diseñé mi propia casa. Abrí mi viejo portátil, y la luz de la pantalla fue como el primer rayo de sol tras una larga noche. El primer paso era crear una nueva identidad, una que no pudieran rastrear. Fundé una empresa fantasma online, una consultoría sin rostro ni historia. El nombre surgió de forma natural, como si siempre hubiera estado ahí. Diseños Vértice. Un vértice es un punto de unión, el lugar exacto donde una estructura puede pivotar o romperse. Y yo estaba a punto de convertirme en el suyo. El día de la adjudicación del contrato del proyecto Centinela llegó con un sol radiante sobre Madrid, un sol que parecía burlarse del nudo de tensión en mi estómago. No estaba allí, por supuesto, lo vi todo a través de una retransmisión en directo en mi portátil, desde la seguridad de mi pequeño apartamento. Vi a Ricardo de la Vega en primera fila, con una sonrisa de suficiencia que conocía demasiado bien. A su lado, Marcos, ya luciendo el aire de heredero victorioso. Estaban tan seguros, tan ciegos en su arrogancia, que no podían ver la grieta que se abría justo bajo sus pies, una que yo había diseñado con paciencia y precisión milimétrica. Cuando el concejal de urbanismo subió al estrado, el murmullo de la sala se apagó. Ricardo se ajustó la corbata, listo para levantarse. Pero el nombre que sonó no fue el suyo. El contrato fue adjudicado a su competidor. El concejal continuó, alabando una propuesta de genio y previsión estructural sin precedentes, presentada en colaboración con una consultora hasta entonces desconocida. Diseños Vértice. La cámara enfocó el rostro de Ricardo. Su sonrisa se congeló, se resquebrajó, y se convirtió en una máscara de incredulidad y pánico. En ese instante supo que había sido engañado. Supo que cada euro invertido en aquellos terrenos inútiles había sido un paso hacia su propia tumba financiera. El colapso fue más rápido y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. Las noticias de la noche no hablaron de una derrota, sino de una aniquilación. El imperio de la Vega se desmorona, titulaban los periódicos económicos.
Estaban sobreexpuestos, ahogados en deudas por adquisiciones sin valor. Los bancos ejecutaron las garantías, los socios se retiraron, y su nombre, antes sinónimo de poder, se convirtió en un chiste en los círculos financieros. Me llegó el rumor de que la nueva y perfecta mujer de Marcos lo había dejado en cuanto el primer titular salió a la luz. Su castillo de naipes, construido sobre la crueldad y la soberbia, se había venido abajo con un solo soplo. Semanas después, se celebró una rueda de prensa para presentar oficialmente el proyecto Centinela. El director general de la empresa ganadora, un hombre al que nunca había conocido en persona, habló de visión de futuro e innovación. Y entonces dijo, pero nada de esto sería posible sin la mente brillante que diseñó nuestra estrategia. Quiero presentarles a Clara Montes. Subí al estrado con calma. No había rabia en mí, solo una tranquila sensación de equilibrio restaurado. Miré a las cámaras, sabiendo que ellos estarían viendo, y hable con acento agudo de construir un Madrid mejor, un futuro basado en cimientos sólidos. Al final, una joven periodista levantó la mano. Señora Montes, ¿cuál diría que es su filosofía de diseño? Me tomé una pausa, un segundo para saborear el momento. Miré directamente al objetivo, a través de la pantalla, a los ojos de los que me habían destrozado. Y con una voz firme y clara, que no dejaba lugar a dudas, pronuncié las palabras que habían sido mi mantra durante meses. Creo que, antes de poder construir algo nuevo, primero hay que comprender a fondo las estructuras viejas y podridas. Y yo soy una experta en encontrar el punto de ruptura.